Hola, cordial saludo. Mi nombre es Lizeth Valentina Rodríguez Alegría. Voy a presentar la fase número 3 de sujeto, comunidad e interacción social. Soy del grupo 103 con la tutora Caterín Bermúdez Calderón. La presentación del ejercicio. Bueno, este ejercicio me ayudó a mirar y a reconocer que las violencias no siempre son evidentes ni físicas. Muchas veces estas se esconden en comentarios, en chistes y se considera algo muy normal, pero que realmente afectan en la forma en que pensamos y en cómo nos relacionamos. Digamos que la idea es darnos cuenta que estas violencias pasan muy desapercibidas y que hay que entender que cómo influyen en nuestra vida diaria. También digamos que me permitió poder ver que no siempre se impone esto con fuerza, sino que hay muchas maneras de que podemos aprenderlas sin cuestionarnos y eso viene muchas veces desde pequeños. El uso de la matriz para reconocer el rol de víctima de agente. Digamos que al llenar esta matriz, miré que la situación desde los dos lados, de lo que yo he vivido y de lo que yo he visto. Y digamos que alguna forma de violencia y cuando digamos que sin querer pude haber sido parte de reproducirla. Y digamos que aunque yo crecí en una familia muy diversa, gracias, pues sé que no soy de discriminar, pero sí recuerdo que de niña tal vez llegué a reírme de comentarios o de actitudes que sé que no están bien. Y no fue con mala intención, simplemente era lo que yo pude ver a mi alrededor. Y esto me ayudó a reconocer que sin culparme, pero sí a ser mucho más consciente de estas acciones que sí tienen un impacto. ¿Cuál es la importancia de las violencias naturalizadas en entidades y subjetividades? Digamos que este ejercicio me hizo ver lo mucho que influyen estas violencias que se consideran algo normal y en cómo nos construimos como las personas. Ideas, digamos que cómo deberíamos vernos, cómo deberíamos hablar o deberíamos comportarnos, se aprenden y sin darnos cuenta. Y siempre esto ha hecho sentir muy inseguros y también nos callamos o nos adaptamos a expectativas que no son nuestras. Digamos que estas dinámicas, con esto puedo entender que muchas veces una persona se puede sentir limitada, juzgada y nadie lo puede notar. Al darnos cuenta de esto, es el primer paso para que no lo repitamos y para así podernos relacionar desde algo mucho más respetuoso y empático. Violencia simbólica. ¿Cómo se manifiesta en su vida cotidiana? Digamos que empieza por pequeñas actitudes o comentarios que parecen algo muy normal, pero que van marcados por diferencias y jerarquías. Y digamos que suele surgir opiniones que es como debería alguien comportarse, las burlas que se disfrazan y que se repiten y nadie las cuestiona. Y son muy sutiles, pero sí terminan afectando la forma en la que una persona se percibe y cómo se relaciona con su entorno. ¿Qué expresiones naturalizadas logran visibilizarse a través del ejercicio? Se hacen visibles frases, digamos, y gestos que como personas podemos descalificar a alguien por cómo habla, por su apariencia y porque no encaja en lo que se espera de una persona normal. Y digamos que este ejercicio nos ayuda a notar que muchas de estas expresiones se han vuelto parte del día a día y no nos damos cuenta del daño que realmente hace. Identidades de género y sexualidad. ¿Qué formas de control o exclusión emergen en torno a los cuerpos y las expresiones de género? Digamos que aparecen en las expectativas que se imponen, cómo debe vestirse una persona, cómo debe comportarse o cómo debe sentirse respecto a su género. También en los juicios o en los comentarios hacia quienes realmente salen de esos moldes. Y es una forma de decirle a alguien que su manera de existir está fuera de lo que conocemos y de lo que está permitido. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Estos se normalizan cuando se repiten y no se cuestionan. Los hombres no lloran, las mujeres deben ser delicadas, eso no es de niñas. Y esto se repite tantas veces que termina siendo algo muy natural, que incluso cuando limitan la libertad y la expresión de las personas. Etnicidad y realización. Eh, ¿Qué experiencias o discursos revelan discriminación?
Esto se percibe en comentarios sobre el color de piel, el acento, los rasgos o el origen de esa persona. También en suposiciones, digamos, en su comportamiento o en sus capacidades. Y aunque a veces todo esto se puede hacer en broma, sí terminan reproduciendo odio y reproduciendo mucha desigualdad. ¿Cómo se normalizan los estereotipos? Se normalizan estos cuando se repiten ideas y que asignan características a una persona solo por su origen o por su raza. Frases de que, es que ellos son así, o esa gente es mala, es peligrosa, se vuelve parte del lenguaje del diario. Y esto refuerza esos prejuicios que afectan la convivencia. Condición socioeconómica. ¿Cómo se refleja la violencia basada en el nivel socioeconómico o laboral? Esto se refleja cuando se valora a las personas según lo que tienen, en donde trabajan o en su lugar de residencia. Digamos que el trato desigual en la idea que algunos merecen mucho más que otras personas o en la falta de oportunidades que afecta es directamente la posibilidad de participar plenamente en la vida social. ¿Cómo afecta las oportunidades y la participación social? Afecta esto porque limita el acceso a la educación, a un buen empleo, a un espacio de decisión. Quien viene, digamos, de un contexto vulnerable suele enfrentarse a muchas puertas cerradas y a una mirada social que, digamos, que puede juzgarlo antes de conocerlo. Migración y movilidad. Bueno, ¿qué barreras o estigmas se enfrenta a las personas migrantes? Digamos que se enfrentan a mucha desconfianza, a muchos prejuicios y muchas veces al rechazo de venir de otras partes. Y digamos que se les asocia esto a ellos a problemas, se cuestiona su identidad y se duda de la capacidad que ellos tienen. Y esto no impacta solo en su estabilidad, sino también en su dignidad como persona. ¿Cómo se relaciona esta situación con el acceso a derechos y a servicios? Digamos que los estiman dificultan que accedan a salud, a educación y un empleo y una vivienda digna. Muchas veces deben demostrar más que las demás personas para ser tratados con respeto. Yo he tenido familia víctima de desplazamiento y digamos que reconozco y sé lo duro que es empezar desde un lugar, pues desde cero. Discapacidad y neurodivergencia. ¿Qué formas de exclusión simbólica y estructural se reconoce? Se reconocen en la falta de accesibilidad y pues en la ausencia de adaptaciones y en la mirada de la discapacidad. Se piensa que es un problema personal y no un asunto social. Digamos que también en miradas de lástima, en cómo se infantiliza o en la creencia de cómo no pueden participar plenamente por su condición. ¿Qué cambios sociales, culturales e intencionales se requieren desde una mirada inclusiva? Bueno, se necesitan entornos accesibles, se necesita educación que valore esta diversidad, instituciones sensibles y políticas que garanticen igualdad real. Y es algo más que incluir, se trata, digamos, que de transformar la manera en que nosotros entendemos la diferencia. Violencia institucional. ¿Qué instituciones se evidencian como productoras de violencia? Hay muchas instituciones que imponen, digamos, como requisitos excesivos, digamos, lentos o respuestas deshumanizadas. La violencia institucional sí surge cuando las normas pesan más que la humanidad y cuando el trato termina siendo algo frío y excluyente. Bueno, explique si la burocracia en las instituciones es promotora de violencias y de qué tipo. Sí, pues la burocracia sí promueve mucha violencia cuando convierte lo que debería ser como tal un derecho a un trámite y se vuelve un trámite que no tiene fin. Genera desgaste emocional, eh, retrasos en la atención y muchas veces la sensación de que de no valer lo suficiente. Digamos que es una forma de violencia silenciosa, pero pues sí es muy real. Reflexiones desde la doble perspectiva víctima y agente de violencia. ¿Cómo reconozco mi rol como agente de violencia? Lo puedo reconocer cuando identifico momentos en los que yo pronto sin intención puedo reproducir conductas o comentarios o actitudes que sí pueden lastimar a otros. Y a veces, digamos que reírme de un chiste, repetir una idea que aprendí o guardar silencio ante algo que es realmente injusto, eh, yo puedo entender que no es culparme, pero sí que acepto que todos en algún momento podemos contribuir a normalizar este tipo de violencias.
¿Qué aprendizajes surgen al confrontar la dimensión ética de ser víctima y agente? Confrontar, digamos que ambas perspectivas me puede ser más, puedo hacerme más consciente y responsable. Como víctima entiendo lo que duele y lo que me puede marcar. Y como agente veo que también puedo ser parte de ese problema sin ni siquiera de pronto darme cuenta. Y esta reflexión ética me invita, digamos, a que puedo actuar con mucha empatía, a cuestionar conductas que no son normales y cuidar la forma en lo como yo trato a los demás. El aprendizaje, digamos que es reconocer digamos que para reconocer, ese es el primer paso para transformar mis relaciones y como tal mi entorno. La conclusión, reconocer las violencias normalizadas me permitió realmente entender cómo prácticas que parecen comunes influyen en la norma en que construimos nuestra identidad. Como plantea Bourdieu en 1999, la violencia simbólica actúa de manera silenciosa al hacer que ciertos mensajes y jerarquías parezcan naturales. Al ver que puedo ser tanto víctima como agente, comprendí, tal como señala Calderone 2004, que estas violencias se mantienen porque muchas veces las legitimamos sin darnos cuenta. Por eso considero necesario fomentar una mirada crítica y comunitaria que cuestione estas prácticas y ayude a construir relaciones más conscientes y respetuosas. Referencias bibliográficas. Muchas gracias.